Buenos días. Podría, en este resumen brillante de Iñaki Astarloa, podría hacer también uso de la broma de la presentación, pero en fin, dado que me habéis invitado a decir algo, pues voy a decirlo. En todo caso, quiero en primer lugar agradecer al presidente Aznar sus palabras, saludar también, como no, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y saludar al director de este curso, Iñaki Astarloa, buen amigo, y a todos los responsables de FAES y a todos ustedes. Quiero agradecer a FAES la oportunidad que me ha dado de participar en este campus, que sin duda es una de las citas políticas e intelectuales más interesantes del año y también un lugar en donde se pueden exponer con libertad y profundidad ideas y propuestas. Quiero agradecer al presidente su presencia y sus palabras y, sobre todo, aprovechar también para agradecerle la oportunidad que tuve de formar parte en esas responsabilidades en su gobierno, compartir los principios del gobierno del presidente Aznar, del Partido Popular, y aprender de esa experiencia política que, sin duda alguna, para mí ha sido muy importante para las responsabilidades posteriores que he ido teniendo gracias también al Partido Popular. Y por eso quiero aprovechar hoy para agradecérselo personalmente. También quiero agradecer, como es lógico, a Ignacio Astarloa sus palabras, esta presentación tan amable que, como habrán visto, pues es fruto efectivamente de la amistad que nos profesamos desde hace ya algunos años, donde hemos tenido la oportunidad de compartir responsabilidades conjuntas en algunos ministerios y luego pues, en otras actividades, y por eso quiero agradecerle esas palabras que son fruto de esa amistad y de ese cariño que nos tenemos probablemente más que de mis méritos personales, ¿no? El título de esta ponencia, según consta en el programa del campus, es el de las comunidades autónomas y su financiación. Uno de los temas más candentes, sobre todo ahora que debemos afrontar las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, antes de hablar de cómo se financian los servicios que prestan las comunidades autónomas, creo que es conveniente una reflexión previa sobre cuáles deben ser esos servicios. O lo que es lo mismo, conviene que previamente fijemos las competencias que deben tener las comunidades autónomas y, por extensión, el resto de administraciones, para poder tener claro qué es lo que debemos financiar cada cual con los impuestos que pagan los ciudadanos. El año pasado, en este mismo campus, el profesor Tomás Ramón Fernández expuso su ponencia sobre la reforma del modelo territorial, partiendo de una base muy clara, la de que ese modelo debe tener unos perfiles bien definidos y con un reparto competencial claro y racional. Como recordó el profesor Fernández, los ponentes constitucionales no cerraron el modelo territorial, confiando en que, dejando abiertas determinadas opciones, ese modelo se iría encajando sosegada y satisfactoriamente a través de la práctica. Sin embargo, la buena voluntad de los constituyentes no fue correspondida por muchos de los que debían haber llevado adelante lo recogido en la Constitución. Hasta 1996, los distintos gobiernos de UCD y PSOE fueron traspasando a las comunidades autónomas algunas de las competencias más importantes que tenía el Estado. A partir de ese año y hasta 2004, el Gobierno del Partido Popular impulsó el proceso de cierre del modelo territorial. Traspasó prácticamente todas las competencias recogidas en los distintos estatutos de autonomía. A su vez, en 2002, se aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas un sistema de financiación autonómica que por primera vez en España tenía carácter permanente y que ya preveía que, para adaptarse a las circunstancias futuras, sería revisable en función de unos criterios objetivos fijados en el propio sistema y apoyado por todos. Comenzaba así, en teoría, una nueva etapa en la que las distintas comunidades autónomas debían gestionar unas competencias que ya habían sido transferidas con una financiación asignada y fijada por parte del Estado. En ese momento se culminaba el modelo autonómico recogido en la Constitución. Pero una vez llegado a ese punto de culminación, el nacionalismo descubrió que, disponiendo ya de todas las competencias,
se quedaba sin reivindicaciones constitucionales que hacer y que tendría que empezar a gestionar sin poder echar la culpa a nadie de sus males. Y a su vez, la izquierda, incapaz de llamar a los españoles a un gran proyecto nacional, decidió fomentar la ruptura social, el enfrentamiento y la división. La unión de la izquierda y el nacionalismo no fue algo espontáneo ni casual, fue la alianza estratégica de dos fuerzas en decadencia para combatir una, la prosperidad y la libertad, y otra, la nación española, y ambas al Partido Popular que representaba y defendía esos principios. Paradójicamente, la culminación del modelo territorial recogido en la Constitución se calificó por el nacionalismo y la izquierda como una involución constitucional, como una restricción de la autonomía y como un descrédito de las instituciones democráticas. Y al contrario, abrir un proceso de reivindicación infinita se planteó como un impulso de los derechos de los ciudadanos y como la búsqueda de un Estado en el que todos nos encontraríamos más cómodos. En 2003, Pascual Maragall se espantaba porque Madrid se separaba de España y Felipe González calificaba de centralismo autoritario la posición del Partido Popular de no querer seguir descentralizando más allá el modelo constitucional. De repente, la defensa del modelo territorial que habíamos fijado los españoles en la Constitución y que había llevado a la mayor descentralización de nuestra historia era propio de centralistas, y la simple idea de poder restringir los excesos autonómicos era tildada de autoritaria. La izquierda proclamó que poner límite a la reivindicación sin fin del nacionalismo era propio de franquistas, que la nación era un concepto discutido y discutible y que debería aislarse con un cordón sanitario a la derecha reaccionaria que con su intolerante actitud negaba el libre progreso de los pueblos. Comenzamos entonces una carrera hacia el despropósito más absoluto y el modelo territorial constitucional, que sin duda tenía sus defectos, pero que era válido en sus planteamientos generales, se nos fue de las manos. Entonces se escuchaban con normalidad frases como que Cataluña defendería su soberanía nacional, que el Gobierno vasco iniciaría relaciones bilaterales con la Unión Europea, que la nación gallega tenía identidad propia no subordinada al Estado español, o aquella frase de Manuel Chávez de que nadie entendería que un río tan simbólico para Andalucía como el Guadalquivir no pudiera ser gestionado por la Junta de Andalucía. A esos disparates hemos llegado en España. Disparates que nunca estuvieron en la Constitución, ni tampoco en los estatutos de autonomía, ni siquiera interpretando estos de manera más laxa y federalista posible. Disparates que fueron propiciados por un nacionalismo siempre deseoso de desbordar el texto constitucional, con el aplauso, esta vez, de una izquierda convencida de que descentralizar sin límites era el colmo de lo progre. Esto ya hace de por sí muy complicado hablar de un sistema sensato de competencias y hace todavía más difícil hablar de una financiación racional de los servicios que se deben prestar. Pero además, en los momentos de bonanza económica, las administraciones se han dedicado a prestar servicios y conceder prestaciones que no eran suyas para obtener rédito político. Incluso se han endeudado desorbitadamente para llevar adelante proyectos sobre los que no tenían competencia alguna. Y ahora, cuando ya no es posible mantener ese despilfarro, en vez de eliminar esos gastos, los que entonces los implantaron aducen que si incurrieron en ellos fue para garantizar un derecho, pero que esa competencia no es suya y, lo peor, que esa deuda la debe pagar otro. A esa tendencia generalizada a mezclar competencias entre administraciones con fines electorales se une que durante ya hace mucho tiempo hay una tendencia generalizada también e interesada en mezclar conceptos jurídicos sobre los servicios públicos que siempre debían haber estado claros. Por eso, ante el debate sobre el alcance de la crisis económica de nuestro país y la necesidad de que las administraciones públicas reduzcamos nuestros gastos y estructuras, quizás sea el momento de hacer una reflexión profunda y más amplia sobre el concepto de servicio público, el concepto de servicio social y el gasto social, el reparto competencial, la estructura autonómica del Estado, la financiación de las competencias y de las administraciones y la estructura y organismos para llevarlos a cabo. Para el derecho administrativo clásico, sobre el que se estructura la organización de los servicios públicos y su financiación,
Los servicios públicos son aquellos que prestan las administraciones públicas, directa o indirectamente, bien por su naturaleza o bien porque el sector privado no lo hace o no puede hacerlo. Esos servicios públicos se financian con cargo a tasas que deben cubrir el coste del servicio. Y esto es muy importante, deben cubrir el coste del servicio. Es decir, que no deben ni tienen por qué ser deficitarios. Los servicios sociales, incluidos los asistenciales de manera prioritaria, fueron contemplados siempre con carácter general para atender aquellos casos de personas que ante la ausencia de recursos para hacer frente al coste de los servicios o ante su ausencia de recursos y su estado de necesidad, debían ser subsidiados por los poderes públicos para garantizarles su prestación en todo aquello que fuera esencial o básico. Para eso estaban los impuestos, para cumplir las necesidades generales de los ciudadanos, la defensa, la seguridad, el servicio exterior y para pagar las necesidades de los que carecían de cualquier recurso. Sin embargo, la evolución del estado del bienestar en nuestras sociedades europeas, unido al desarrollo económico experimentado en los últimos años y a la tendencia generalizada de la clase política de ir haciendo concesiones gratuitas a las demandas ciudadanas buscando el rédito político a corto plazo, llevó a prestar los servicios públicos deficitariamente e incluso a ofrecerlos gratuitamente, generalizándolos para toda la población casi como un derecho personal, incluso universal. Con ello, se convirtieron los servicios públicos tradicionales en servicios sociales y se produjo la máxima económica de que un servicio público universal y gratuito provoca una demanda infinita y, por tanto, lo hace insostenible por bien que vaya nuestra economía, lo que además, como todos saben, no es el caso. Es absolutamente imprescindible, por tanto, recuperar la diferenciación entre servicios públicos y sociales y ajustar el precio de los servicios a su coste real y a partir de ahí fijar ayudas, subsidios o subvenciones solo para aquellas personas que acrediten una incapacidad para hacer frente al pago del mismo. Por el contrario, en Europa llevamos bastante tiempo introduciendo cada vez más prestaciones públicas, sin pensar en la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Y en España, de manera profundamente irresponsable, el Gobierno de Zapatero, considerando, como es propio de la izquierda actual, que el dinero público es un maná que cae del cielo de manera inagotable, emuló demagógicamente a Eva Perón y asumió la teoría de que toda necesidad es un derecho. Teoría que fue seguida entusiásticamente por toda la izquierda, lo cual es comprensible, pero también por parte de la derecha, lo cual es lamentable. Proclamar que todos tenemos derecho a prácticamente todo ha llevado a que cualquiera exija que no se le limite la posibilidad de conseguirlo sin su esfuerzo, sino que se le proporcione directa y gratuitamente por parte de los poderes públicos. Y el problema no es que la mayoría de esos gastos se hayan consolidado en los presupuestos, eso tendría arreglo. El gran problema es que esos gastos, ya convertidos ni más ni menos que en derechos, se han consolidado en la mentalidad de administradores y administrados, lo que hace muy complicado prescindir de ellos. De ahí la necesidad de recuperar esa distinción entre servicios públicos y servicios sociales. En España nos hemos olvidado de una norma fundamental, que es la que dice que los recursos no son infinitos. Hemos olvidado que las deudas se pagan y que debemos adaptar el mantenimiento de los servicios públicos a la realidad de nuestra capacidad económica actual y futura. En España hemos primado el sentimiento sobre la racionalidad, la ensoñación sobre la realidad y el eslogan sobre el razonamiento. Y la consecuencia de todo esto es que en España hoy tiene un Estado inviable, una administración pública imposible de financiar con los parámetros actuales. Y hasta que no nos demos cuenta de esto y lo modifiquemos en su raíz, seguiremos teniendo exactamente el mismo problema. Es claro que España requiere de un gran cambio en sus estructuras para racionalizar nuestro sistema y poderlo financiar. Pero unido a eso, los españoles necesitamos de un gran cambio de mentalidad que nos permita distinguir lo esencial de lo superfluo y lo sensato del desvarío. Debemos plantearnos cuáles son los servicios que las administraciones deben prestar y a partir de ahí fijar cuál es la administración más adecuada para prestarlo y cómo se debe financiar. Es necesario clarificar nuestro marco competencial, lo que no significa volver a abrir un nuevo periodo constituyente, ni hacer tabula rasa, ni partir de cero. Y para eso
hay que aplicar los principios de eficacia y de eficiencia, esto es, colocar la competencia allí donde se gestione mejor, donde se gestione con mayor eficacia, con mayor calidad y menor coste. Y aplicar también al máximo posible el criterio de una administración una competencia, sancionando a aquellas que se extralimiten ejerciendo lo que no les corresponde, con penalizaciones, como ya existe, por ejemplo, en otros ámbitos, como en la Unión Europea. Y además de eso, dejar claro que los servicios públicos no caen del cielo, no son gratis, hay que pagarlos, o por todos a través de los impuestos, o por quienes los usan a través de tasas y precios públicos. Clarificado el marco competencial, la consideración de los servicios públicos y la forma de sufragar sus costes es cuando podremos articular un sistema de financiación suficiente para que se puedan prestar dichos servicios públicos y ejercer esas competencias haciéndolas sostenibles, y garantizarse que el dinero se destina a pagar esa competencia o servicio y no a cualquier frívola demagogia que el dirigente de turno se le pueda ocurrir, penalizándole en tal caso a través del propio modelo de financiación. Solo así tendremos una estructura territorial administrativa razonable, que permita a los ciudadanos saber qué administración es la competente para dar un servicio, exigir su cumplimiento y controlar su gasto. Hoy las comunidades autónomas prestamos los servicios esenciales para el ciudadano, unos servicios que son, con mucho, los que más esfuerzo financiero requieren. En Madrid, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte público suponen el 90% de nuestro presupuesto. Estas competencias suponen la parte del león del gasto de las comunidades autónomas y son las que debemos financiar, y no proyectos mesiánicos ni megalomanías del dirigente político de turno. Es evidente que muchas administraciones han multiplicado su estructura hasta límites disparatados y han disparado el gasto público de manera excesiva. Pero siendo eso así, también conviene señalar que la crisis económica profunda que tenemos en nuestro país no se puede justificar ni simplificar a través de algunos gastos con los que muchas veces se quiere significar esa crisis solamente, desde mi punto de vista, para tratar de evitar abordar el problema de fondo. Echar la culpa del déficit español a las embajadas, a los consejos consultivos, a los defensores del pueblo o a los parlamentos autonómicos es de una superficialidad impropia de un análisis serio como exige la situación. Por supuesto que muchas de esas cosas sobran, pero ni tenerlas es lo que ha llevado a España a la ruina, ni prescindir de ellas, simplemente de ellas, es lo que nos va a sacar de la crisis. Aun en el caso de prescindir de todos ellos, sin dejar ni uno, no se arreglaría el problema económico que tenemos. En Madrid hemos hecho un gran recorte de todo gasto superfluo, unos gastos que en algunos casos probablemente nunca se debieron establecer y en otros suponían, en un momento de bonanza económica, dar un mejor servicio al ciudadano en temas que no eran esenciales. No es posible mantenerlos. Por eso esos gastos ya no existen. En Madrid hemos ahorrado en los últimos años 5.711 millones de euros, lo que significa un 33% de nuestro presupuesto actual, sin recortar ningún servicio esencial, sin dejar de prestar ningún servicio prioritario para los ciudadanos. Hemos hecho un ejercicio de racionalización de competencias, de estructuras y de priorización de nuestro gasto basado en la eficacia y en la eficiencia, buscando hacer sostenibles esos servicios esenciales en este contexto económico. Porque debemos tener muy presente que la situación económica de la que gozamos hace algunos años será difícil que vuelva y, en todo caso, si vuelve, tardará mucho tiempo. Por tanto, si queremos tener un modelo de prestación de servicios públicos que, por un lado, dé las mismas prestaciones y, por otro lado, sea financieramente perdurable en el tiempo, es necesario hacer reformas. Creo que todos convenimos en que la situación actual no se sostiene y que nuestra responsabilidad, la de todos, es hacerla sostenible. España no puede seguir aferrándose al estado de bienestar tal y como lo concebimos hace 30 años. Los países que inventaron ese estado del bienestar han reformado por completo sus sistemas de educación, sanidad y servicios sociales para hacerlos viables. Somos de los pocos países europeos que no han modificado su sistema educativo, empecinados en un modelo que sistemáticamente nos hace obtener los peores puestos en Europa cuando se analizan los resultados escolares. Los sistemas del Reino Unido o de Francia se reformaron para hacerlos eficaces y viables.
y sus resultados hoy son mejores que los nuestros. También la sanidad de Suecia, Holanda o Alemania fue reforzada totalmente. Mantienen la obligatoriedad y la universalidad, pero el modelo es distinto, es ágil y, sobre todo, es sostenible. Hasta los países nórdicos, paradigma para los socialistas europeos de un modelo social intervencionista, han realizado una profunda reforma en el modo de prestar sus servicios sociales, dando entrada a la sociedad civil, con un sistema abierto y mucho más eficaz. Son países que no jugaron con sus sistemas públicos, ni los pusieron en peligro, ni los entregaron, como dice superficialmente la izquierda, al sector privado. Simplemente descubrieron que no podían seguir como estaban. Comprobaron que o buscaban fórmulas que les permitieran financiar esos servicios públicos o estos estarían condenados a no prestarse. Y concluyeron que una vez realizadas por la Administración las grandes inversiones en servicios públicos, la gestión y el sostenimiento de los mismos pasa por involucrar a la sociedad civil. Si queremos mantener la sociedad del bienestar que disfrutamos, es necesario reformar el Estado protector sobredimensionado, caduco e ineficiente que tenemos. Debemos aprovechar al máximo los recursos de los que dispone nuestra sociedad, de todos los recursos, sean públicos o privados, para no desperdiciar ni un solo euro, ni un solo talento y ni un solo ingenio de los que dispongamos para ofrecer esos servicios con la máxima calidad y sosteniéndolos en el tiempo. Y para eso también es necesario modificar un sistema de financiación autonómico que, además de arbitrario e injusto, es un absoluto disparate. Si en 2002 conseguimos un sistema de financiación que generó la unanimidad de su aprobación, ahora está en vigor el aprobado por el Gobierno socialista, que también ha generado unanimidad, pero en su rechazo. Y es que este sistema actual fue diseñado de manera que se obtuviese un resultado predeterminado por los pactos que se produjeron entre el tripartito catalán y el Gobierno de Zapatero. Es un despropósito porque es un sistema opaco, que no entiende nadie, que no guarda coherencia entre sus componentes y los resultados que produce, y los elementos de cálculo que incorpora contienen hasta 4 años de desfase sobre el año que se pretende medir para repartir la financiación. Para ello, diseñaron un sistema en el que se combinasen una serie de variables, como la población, la dispersión, el envejecimiento o la insularidad. Pero se hizo de tal manera que se introdujeron variables a las variables, y así se incorporó, por ejemplo, el concepto de población protegida, que no es más que una ponderación de la población real por tramos de edad y que no reconoce la totalidad de los ciudadanos a los que debemos prestarles los servicios. Y dichos tramos se eligieron seleccionando muy bien los grupos en los que se dividía, las ponderaciones de cada grupo, las edades de cada uno de ellos, en definitiva, criterios todos para conseguir un resultado que se quería obtener. Es decir, todo el sistema es artificial, ilógico, incoherente y absurdo, pero se hizo así porque lo contrario no permitía obtener el resultado que políticamente se perseguía en ese momento. Su resultado lleva a que una región como Madrid, que crece mucho más que el resto, se ve castigada en el reparto del IVA o en los impuestos especiales con pérdidas de cientos de millones de euros. Y aquí una región como Madrid, que incrementa su recaudación porque su economía marcha mejor, recibe cada vez menos cuanto más se incrementa esa recaudación. Este disparate a Madrid le perjudica hasta el extremo, con 1.000 millones de euros menos este año, la menor financiación per cápita o los menores ingresos recibidos del sistema de financiación sobre el PIB de nuestra región. Y este inaceptable modelo no solo perjudica gravemente a Madrid en el punto de partida del sistema, es decir, cuando se concibió, sino que le perjudica gravemente en la evolución de la financiación desde su instalación en 2009. Ayer mismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió los datos definitivos del año 2011, el último cerrado del sistema de financiación. Pues bien, la financiación de Madrid en el año 2011 alcanza la cifra de 11.974 millones de euros, lo que supone un crecimiento inferior en 7 puntos a la media nacional. Significa la comunidad con peor evolución de toda España. La media nacional es del 12,25 y de Madrid el 5,28. ¿Alguien puede dudar de la insolvencia e insostenibilidad de un modelo de financiación que arroja estos resultados, cuando la Comunidad de Madrid tiene 7 puntos menos de paro que la media nacional,
Recibe casi el 65% de la inversión extranjera. Es la primera región en creación de empresas y su PIB ha evolucionado muy por encima de la media nacional. En términos de financiación por habitante, Madrid es la región que crece menos, un 4,64%, mientras que la media nacional crece un 11,71%. De la misma manera, se mantiene e incluso se incrementa el perjuicio que para Madrid tiene el actual modelo en cuanto a los recursos a asignarles en el año 2013 por la liquidación del año 2011. Las entregas a cuenta que recibimos este año procedentes de la liquidación del año 2011 provocó que en Madrid tuviéramos esos 1.000 millones de euros menos. Solo Baleares descendía de manera leve, mientras que el resto de las comunidades crecían en su conjunto los 1.000 millones que perdía Madrid. Y eso originó que hayamos tenido que hacer un ajuste solo en este año de nuestro presupuesto de 2.700 millones de euros menos. Pues bien, pese a estos datos que acabo de darles, la liquidación definitiva del 2011 da una nueva vuelta de tuerca en el constante perjuicio para Madrid. Mientras que la media nacional en la liquidación definitiva vuelve a crecer un 1,73%, en Madrid baja un 5,47% más. A este sistema desproporcionado e irracional se les unen situaciones consolidadas desde hace tiempo por intereses profundamente políticos, como el que se produce en estos momentos con la situación económica de Navarra y el País Vasco, cuyo régimen foral nadie cuestiona, pero que sin embargo ha sido retorcido de tal manera para provocar que de hecho hoy estas comunidades no contribuyan a la solidaridad del resto de España, siendo dos de las regiones más ricas en nuestro país. Todo ello indica que es evidente que hay que modificar con urgencia el modelo de financiación e ir a un sistema claro, transparente, sencillo, justo y coherente. Un sistema que debe de premiar los incrementos de recaudación de quien mejor lo hace, que sea previsible, que tenga variables justas y coherentes y que haga que todos contribuyan a la solidaridad en razón a sus capacidades reales. Madrid sigue siendo la región que más aporta a la solidaridad con el resto de comunidades de España. Y desde luego lo vamos a seguir siendo. El 73% del Fondo de Garantía de Servicios Esenciales lo aporta Madrid. Y lo hacemos orgullosos de contribuir al desarrollo del resto de regiones. Y lo vamos a hacer porque creemos que cuanto mejor le vaya al resto de España, mejor le irá a Madrid. Pero también porque cuanto mejor le vaya a Madrid, también le irá mejor al resto de España. Creo que estamos ante una gran oportunidad de impulsar las reformas que nuestro país necesita para hacer un sistema político y administrativo coherente, racional y financieramente viable. Un sistema que pase por un reparto claro y estanco de las competencias de cada administración y por una estructura administrativa acorde a la misma, basada en la eficacia y la eficiencia, y por una recuperación de los conceptos de servicio público, servicios sociales y por una financiación suficiente del coste de los mismos. De conformidad, todo ello con lo que ya establece nuestra legislación administrativa y fiscal. Un sistema que sobre los postulados anteriores articule un modelo de financiación claro, acorde con la capacidad fiscal generada y con la solidaridad, y con el rigor necesario para hacerlo sostenible. Un sistema que traslade de manera clara a los ciudadanos que los servicios públicos hay que mantenerlos y que eso cuesta mucho dinero y que ese dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Y un sistema que permita hacer las reformas necesarias para que los servicios públicos sean prestados con la misma calidad que hasta ahora, pero haciéndolos financieramente sostenibles en el tiempo. Sin ello, la solución a buena parte de la crisis y de las dificultades que tenemos en España es prácticamente imposible, porque los niveles de crecimiento económico que hemos disfrutado en los años pasados serán difíciles de recuperar y tardaremos mucho en recuperarlos. Y porque el reto de competitividad y de productividad que nuestro país tiene exige con urgencia esa clarificación y esa eliminación de barreras interiores. Solo si hacemos eso, podremos hacer que nuestro país vuelva a la senda del progreso y de competitividad que nunca debimos perder. Ese debe ser nuestro único objetivo. Muchas gracias.